Saludo, buen día. Soy Méndez García Jana Paola de la Universidad de Oriente, Campus Poza Rica, de la licenciatura en Enfermería de cuarto semestre Grupo F, en la materia de Estadísticas Informáticas con la docente, la maestra Rosy Rivas Montaño. Voy a compartir con ustedes la investigación sobre los tipos de muestreo. Iniciaremos con el objetivo. El objetivo de la investigación técnica puede variar dependiendo del contenido específico y los objetivos del proyecto. Sin embargo, en general, el objetivo principal de la investigación técnica es adquirir conocimientos, comprender fenómenos o desarrollar tecnologías en una área específica de la ciencia o de la ingeniería. La investigación técnica puede estar dirigida a desarrollar nuevas tecnologías, dispositivos o productos que satisfagan necesidades específicas o mejoren la calidad de vida. Para iniciar, queremos dar a entender en qué consiste el muestreo. El muestreo es el conjunto de técnicas estadísticas que implican el análisis y la obtención de la conclusión acerca de un determinado tema, de subgrupo o subconjunto pequeño de elementos. Muestra. Para explorarlas o inferirlas a todo conjunto de elementos de interés, población. Esto supone que las conclusiones obtenidas de la muestra las consideramos válidas o aceptables para toda la población, es decir, las generalizamos a todo el conjunto de elementos. Vamos a iniciar con nuestro cuadro sinóptico de tipos de muestreo. Como podemos observar, los tipos de muestreo se clasifican en dos, en muestreo aleatorio o probabilístico y en muestreo no aleatorio o no probabilístico. Para iniciar les daremos una definición de qué es el muestreo aleatorio o probabilístico. Este grupo de técnicas de muestreo son las más fiables y representativas de la población al realizar la selección de los elementos de la muestra de manera aleatoria. Como podemos observar, los tipos de muestreo aleatorio se clasifican en simple, en sistemático, estratificado y conglomerados. El tipo de muestreo simple es un método muy sencillo y es el más utilizado, pero es el menos eficaz en la población muy extensas, cuyo tamaño de la muestra es muy grande. El sistemático se enumeran todos los elementos de la población. Luego se elige el primer elemento de la muestra de manera aleatoria y los siguientes de manera periódica. Seguimos con los estratificados. Este tipo de muestreo se agrupan los elementos de la población en grupos o estragos en función de las características esenciales del interés para el estudio a realizar, y se seleccionan los elementos de la muestra de cada uno de los estragos de manera aleatoria. Y el último tipo de muestreo es el conglomerado. Nos dice que la población están conformadas generalmente por determinados grupos o conglomerados. Por ejemplo, en un ayuntamiento están integrados por pueblos. Esta técnica, en vez de seleccionar los elementos de la muestra directamente, se escoge son de manera aleatoria algunos de estos grupos o conglomerados. Seguimos con los tipos de muestreos no aleatorios o no probabilísticos, que podemos darle una definición, que son técnicas de muestreo donde se eligen determinados criterios que no están basados en la equiprobabilidad para la selección de los elementos de la muestra. Seguimos que podemos observar que los tipos de muestreos no aleatorios tienen una subdivisión, que son cuotas, causa o incidencia, cadena, redes o bola de nieve. Y por último, se tiene discrecional internacional de convivencia. Empezaremos con cuotas. Seguimos con cuotas. Para seleccionar los elementos de la muestra, se fija una serie de características o condiciones representativas del estudio o análisis a realizar y se selecciona un determinado número de elementos que las cumplen, llamado tamaño de la muestra. La siguiente es causal o incidental. Se determina o elige intencionalmente los elementos de la muestra o de los grupos típicos de la población, ya que se entiende que la muestra será representativa de la población. Seguimos con los que se conoce como redes o bola de nieve. Se usan en grupos de difícil acceso y se basan en encontrar
un individuo de esta población, que éste puede referir a otros y estos otros de forma sucesiva hasta obtener la muestra determinadas en el diseño metodológico. Y por último tenemos la intencional o de convivencia. Los elementos son escogidos deliberadamente por el responsable del estudio, ya que son los más adecuados para el objetivo de la investigación. Este método se caracteriza por buscar con mucha dedicación el conseguir muestras representativas cuantitativamente mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos. Aquí dejo un QR o para que podamos observar, para que puedan acceder a más información que enriquece o fortalece la comprensión de este tema, ya sea el tipo de muestreos o qué es un muestreo. Por último, tenemos la conclusión. La selección de métodos de muestreo adecuado es crucial en cualquier investigación, ya que afecta la validez y la representatividad de los resultados obtenidos. La elección del método de muestreo depende de varios factores, como los objetivos de la investigación, la disponibilidad de recursos, el tamaño de la población y la naturaleza de los datos. El muestreo aleatorio simple es el método más básico y ofrece la misma probabilidad de seleccionar a todos los elementos de la población, lo que garantiza la representatividad de, de la muestra. Aquí podemos observar las bibliografías que utilicé para sacar toda esta información, de dónde saqué la información, ya sea qué es el concepto de muestreo, cómo se clasifican los muestreos. Muchas gracias por su atención. Soy Hugo.